Un millonario abre la puerta y se queda helado. Entre las limpiadoras está ella, su exnovia. Pero hay algo más, está embarazada. ¿Casualidad? ¿Venganza? ¿Ese hijo es suyo? Nada volverá a ser igual después de hoy. Quédate para conocer la impresionante historia de un millonario que tuvo un reencuentro muy especial y las treguas que tuvo durante todo este tiempo. Esteban Ruiz de la Vega, con su mansión recién adquirida, parecía más una galería de arte que un hogar. Aquella mañana de octubre, decidió contratar una agencia de limpieza. Cuando llegaron, eran 3 mujeres, todas con uniformes negros, discretas, eficaces. Pero la que fue la última en entrar, la que cambió todo. Llevaba el cabello largo, la mirada baja, y se movía con una lentitud que no parecía torpeza, sino peso. Un peso emocional. Algo en ella rompía con la normalidad de aquel grupo. Esteban no la vio bien al principio. Pero cuando levantó la mirada para indicarle por dónde comenzar a limpiar, sus ojos se cruzaron. Y el tiempo, literalmente, se detuvo. ¿Clara? Ella no dijo nada. Solo bajó la cabeza aún más, como si deseara desaparecer. Esteban dio un paso atrás. Su rostro se desfiguró en una expresión que no mostraba desde hacía años. Dolor. Clara Soler. La mujer que amó a los 24 años. La única que lo conoció antes del dinero. La única que se fue, sin dejar ni una carta. Y ahora estaba ahí, en su casa, con un vientre redondo, claramente en avanzado estado de embarazo. La cabeza de Esteban comenzó a girar, y una punzada de recuerdos lo atravesó como un rayo. La última noche juntos, el beso en la estación de Atocha, su promesa de volver después del viaje de negocios, y su repentina desaparición. Y ahora, ahí estaba ella, embarazada, y con una mirada que escondía algo más que vergüenza. Esteban no lo sabía todavía, pero esa mañana no solo se reencontraría con el amor que perdió. Iba a descubrir una verdad capaz de quebrar todo lo que creía saber sobre su pasado. Y sobre sí mismo. Esteban no lo sabía todavía, pero esa mañana no solo se reencontraría con el amor que perdió. Iba a descubrir una verdad capaz de quebrar todo lo que creía saber sobre su pasado. Y sobre sí mismo. Habían vivido juntos en un pequeño piso en el barrio de Lavapiés, con paredes húmedas y colchón en el suelo, pero con la ilusión de 2 jóvenes que creían que el amor podía sobrevivirlo todo, incluso al hambre y las cuentas por pagar. Esteban, aún sin la fortuna que heredaría años después, era ambicioso. Tenía esa urgencia por escalar, por dejar atrás la pobreza en la que nació. Y Clara. Clara lo amaba, pero también lo temía. Temía esa parte de él que, poco a poco, empezaba a dejar de mirarla con el mismo brillo en los ojos, reemplazando ternura por prisa, pasión por cálculo. Él se fue a Londres por una oferta laboral que, según él, cambiaría sus vidas. Era solo por 3 meses. Clara lo despidió con lágrimas contenidas en los ojos y una promesa que le temblaba en los labios: te esperaré. Pero Esteban no volvió. Al menos, no al mismo lugar, ni con la misma intención. Cuando regresó, su primera inversión había dado frutos. El dinero comenzaba a multiplicarse y las puertas que antes se cerraban, ahora se abrían con sonrisas interesadas. Fue entonces cuando decidió no buscarla. La llamó una vez. Solo una. No respondió. Nunca insistió. La lógica le dijo que si no quería estar, entonces no debía estar. Pero su corazón nunca entendió por qué ella, la única que había estado cuando él no era nadie, simplemente se desvaneció como si nunca hubiera existido. Ahora, frente a él, no solo estaba Clara. Estaba una mujer distinta. Más delgada, con el rostro algo desgastado, los ojos más apagados y una expresión que no sabía si era resignación, miedo o una tristeza demasiado antigua. Pero había algo más. Algo que Esteban no podía ignorar: su vientre. Redondo, firme, sin posibilidad de error. Clara estaba embarazada, probablemente de 7 u 8 meses.
y esa imagen lo golpeó con una violencia que no supo cómo procesar. No era solo verla de nuevo. Era verla esperando un hijo, en su casa, limpiando su salón de mármol, sin decir palabra, como si él fuera un extraño. ¿Es tuyo?, preguntó de pronto, sin pensarlo, con una voz más baja de lo que pretendía, pero cargada de una tensión que no dejaba espacio para rodeos. Clara alzó la vista por primera vez, y en sus ojos había algo tan doloroso que Esteban sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «No deberías preguntar cosas para las que no estás listo», respondió, con una calma fría, casi clínica, mientras retomaba su labor, como si esa conversación no estuviera desenterrando los restos de una historia que aún sangraba. Esteban dio un paso atrás. No entendía nada. La rabia comenzaba a agitarle el pecho, pero una parte de él, más vulnerable, solo quería saber la verdad. ¿Dónde había estado Clara todo ese tiempo? ¿Por qué no le dijo nada? ¿Ese hijo era suyo o de otro hombre? Y lo más inquietante, ¿por qué, después de tanto tiempo, Clara apareció justo allí, en su casa, como si el destino hubiera decidido que los fantasmas ya no podían seguir escondiéndose? Esteban pensaba que ella había desaparecido por miedo. Pero lo que estaba a punto de descubrir era que Clara nunca se fue por decisión propia, y que alguien más, alguien mucho más cercano de lo que imaginaba, había movido los hilos para mantenerlos separados. Las horas que siguieron se sintieron eternas. Esteban intentó continuar con su rutina como si nada hubiese sucedido, como si Clara no estuviera a pocos metros de él limpiando con movimientos lentos y medidos, como si el pasado no se hubiera instalado de pronto en los pasillos de su casa, respirando detrás de cada puerta, espiando desde los espejos. Pero era inútil. Por más que lo intentara, cada sonido del trapeador, cada paso sobre el mármol, cada objeto que Clara tocaba, era un recordatorio punzante de todo lo que no se dijeron, de lo que no se cerró, de la historia inconclusa que aún ardía en las grietas de su alma. Desde la ventana de su despacho, Esteban la observaba. Ella no lo miraba nunca, ni siquiera cuando pasaba cerca. Era como si se hubiera entrenado durante años para ignorar su existencia. Eso le dolía más que cualquier insulto o reproche, porque en esa indiferencia había algo definitivo, una especie de luto silencioso que no permitía réplica. Y sin embargo, su presencia era demasiado inquietante para ser ignorada. Había algo en la forma en que Clara se movía por la casa, como si cada objeto le resultara familiar, como si supiera que allí, en ese lugar lleno de mármol frío y muebles de diseñador, se escondía algo más que lujo, se escondía su historia. Esa noche, Esteban no pudo dormir. Se tumbó en su cama, con los ojos fijos en el techo, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que los recuerdos lo atravesaran sin censura. Recordó el día que conoció a Clara, en la universidad, durante una protesta contra los recortes de becas. Ella, con su carpeta llena de apuntes y su voz decidida, lo había confrontado en medio de una discusión. Él, arrogante incluso entonces, la subestimó. Y ella, sin perder la calma, lo puso en su lugar con una claridad que lo desarmó por completo. A partir de ese momento, no pudo dejar de buscarla. Fue un amor de esos que no saben de tiempos lentos. Intenso, desordenado, lleno de conversaciones eternas, libros compartidos y planes imposibles. Vivieron juntos en un piso diminuto, donde el ruido de la calle se mezclaba con sus risas y donde la precariedad parecía irrelevante porque se tenían el uno al otro. Pero el tiempo comenzó a erosionar lo que parecía inquebrantable. La ambición de Esteban creció a un ritmo que Clara no podía ni quería seguir. Él soñaba con cifras, oficinas en el extranjero, coches de lujo. Ella soñaba con una vida más sencilla, más humana, tal vez enseñando literatura o ayudando en proyectos sociales. El amor no desapareció. Simplemente se volvió incompatible. Y entonces vino la decisión. Esteban se fue a Londres, y Clara se quedó. Pero lo que él no sabía, era que alguien más intervino en su historia. Al día siguiente, Esteban revisaba unos documentos en su despacho cuando recibió una llamada. Era Rosa, la ama de llaves de la familia desde hacía más de 20 años,
casi como una segunda madre para él. Pero esta vez su voz sonaba distinta. Esteban, necesito hablar contigo, dijo, tras un largo silencio. Es sobre Clara. Esteban se quedó en silencio, con el corazón repentinamente acelerado. ¿Tú la conocías?, preguntó, con un hilo de voz. Mucho más de lo que imaginas, respondió Rosa. Y creo que ya es hora de que sepas la verdad. Porque si no lo hago yo, Clara nunca te lo dirá. Esteban sintió un sudor frío recorrerle la espalda. No entendía por qué Rosa, que había sido parte de su vida desde que tenía uso de razón, mencionaba a Clara con esa familiaridad. ¿Qué estás diciendo?, insistió, levantándose lentamente de su silla. Rosa respiró hondo al otro lado del teléfono, y su voz se quebró apenas un segundo. La razón por la que Clara se fue, no fue porque quisiera. Fue porque tu madre se lo pidió. O mejor dicho, se lo exigió. Esteban quedó paralizado. Su madre, la mujer que controlaba cada aspecto de su vida desde las sombras, había intervenido en la única historia de amor que lo hizo sentir realmente vivo. Pero lo que Rosa estaba a punto de contarle, revelaría un nivel de manipulación que él jamás habría imaginado. Y al final de todo, entendería que Clara no solo había huido, sino que había sido silenciada. Esteban no respondió de inmediato. Se quedó de pie, con el teléfono aún en la mano, el rostro pálido y los ojos clavados en el ventanal que daba al jardín. La voz de Rosa al otro lado del hilo telefónico parecía venir de muy lejos, como si llegara desde otra vida, una donde él aún creía que su madre era simplemente una mujer estricta, sí, pero leal, protectora, incluso amorosa en su forma áspera y controladora. Pero ahora, la palabra exigió lo cambiaba todo. ¿Qué quieres decir con que se lo exigió?, preguntó al fin, aunque dentro de él ya empezaban a encajar piezas que había preferido ignorar durante años. Rosa guardó silencio por unos segundos, quizás tomando aire o buscando la forma menos dolorosa de abrir aquella herida. Fue poco después de que tú te fuiste a Londres. Tu madre ya no soportaba a Clara. Decía que no era adecuada para ti, que te distraía de tus metas, que venía de una familia sin posición, sin apellido. Y cuando se enteró de que Clara estaba embarazada, Esteban sintió que le faltaba el aire. ¿Qué has dicho? Sí, Esteban. Clara ya estaba embarazada cuando tú te fuiste. Quería decírtelo. Te escribió cartas, te llamó, te buscó. Pero tu madre interceptó todo. Le ofreció dinero para desaparecer. Mucho dinero. Y cuando Clara se negó, le hizo la vida imposible. La amenazó. Le dijo que si no se iba lejos y en silencio, te destruiría a ti también. Que acabaría con todo lo que tenías. Y ella decidió protegerte. Se fue sin decirte nada. El mundo de Esteban se quebró en un solo segundo. Aquella verdad se le clavó en el pecho como un puñal lento, retorcido, profundamente cruel. No era solo que Clara se hubiera ido. No era solo que lo hubiese dejado en el momento más importante. Es que había sido traicionada, silenciada, desterrada de su vida por la persona que él más había obedecido ciegamente. Su madre. La misma mujer que manejaba reuniones con diplomáticos y empresarios, la que movía sus hilos en el mundo como una reina sin corona, había destruido sin piedad el único amor real que él había tenido, y lo había hecho en nombre del futuro, de las apariencias, del linaje. La furia comenzó a hervirle dentro. Pero era una furia diferente a la que conocía. No era una rabia impulsiva ni un arrebato infantil. Era una cólera que nacía del dolor más profundo, el de haber sido engañado durante más de una década. Se sentó lentamente en el sofá, sin soltar el teléfono, con la frente apoyada en la palma de la mano. Rosa, al otro lado, seguía hablando en voz baja, como si supiera que estaba removiendo el fango de un pozo que ya olía a muerte. Clara lo perdió, Esteban. A los 3 meses de irse, tuvo una complicación. Estaba sola, sin recursos, sin atención médica. No tenía a nadie. Perdió al bebé, y con él, perdió las fuerzas. La última vez que supe de ella fue hace unos años,
cuando vino a buscar trabajo en la fundación. Y esta semana, apareció de nuevo, buscando algo, no sé qué. Fue entonces cuando le conté que tú vivías aquí ahora. Me rogó que no dijera nada. Pero creo que merece contarte la verdad. Los dos la merecen. Esteban no pudo hablar. El dolor le apretaba el pecho como un puño cerrado. El silencio en la casa era tan espeso que podía oír el zumbido de su respiración. Clara había estado embarazada de él, y nadie se lo había dicho. Su madre lo había ocultado, manipulado, condenado a una vida donde su mayor pérdida era también su mayor mentira. Y ahora, Clara volvía a su vida, embarazada de nuevo. ¿Era este nuevo bebé una segunda oportunidad? ¿Un eco del que no nació? ¿O era el recordatorio cruel de todo lo que no pudieron salvar? Esa noche, Esteban no encendió ninguna luz. Se quedó en el salón, con la casa completamente a oscuras, como si necesitara que la penumbra lo envolviera por completo para poder empezar a entender el tamaño del abismo que se había abierto bajo sus pies. Y por primera vez en muchos años, lloró. No como un hombre derrotado, sino como alguien que finalmente había entendido cuánto se había equivocado al confiar en el silencio. Pero lo que Esteban aún no sabía era que Clara no había regresado solo por trabajo. Había vuelto con un propósito. Y ese propósito podía arrasar con todo lo que él había construido. Esteban despertó en el sofá, con la camisa arrugada, la mirada perdida y la sensación de no haber dormido realmente. El reloj marcaba las 8 en punto, y justo en ese instante oyó el sonido de la puerta de servicio abriéndose. Era ella. Clara, puntual, discreta, con ese andar que parecía no querer molestar a nadie, como si pidiera permiso al suelo cada vez que daba un paso. Pero Esteban ya no era el mismo del día anterior. No después de lo que había escuchado. No después de saber que todo lo que creía sobre su pasado, sobre su madre, sobre su relación, había sido una construcción cuidadosamente manipulada para alejarlo del único vínculo verdadero que había tenido con alguien. Se incorporó lentamente, salió al pasillo y la observó desde el umbral. Clara estaba de espaldas, acomodando los productos de limpieza sobre una repisa. Vestía el mismo uniforme gris, y su cabello estaba recogido de la misma manera, pero esa imagen ya no lo confundía. Ya no la veía como una extraña. La veía como lo que siempre fue, una parte de su historia que alguien le arrancó con violencia. Clara, dijo, con la voz aún ronca, pero firme. Ella se giró despacio, sin sobresaltarse, como si hubiese estado esperando ese momento desde que puso un pie en la casa. Lo miró, sin parpadear, sin huir. Sus ojos tenían la misma profundidad serena que recordaba, pero también un peso nuevo, el peso de lo vivido, de lo perdido y de lo callado durante años. Rosa me lo contó todo, dijo él, cruzando los brazos, conteniéndose para no gritar, para no llorar, para no derrumbarse. Me lo ocultaron. Te ocultaron. Me arrancaron la posibilidad de ser padre y la destruyeron a ti en el camino. Y todo este tiempo, yo creí que me habías abandonado. El silencio que siguió fue casi insoportable. Clara bajó la mirada, como si por un momento el peso del pasado volviera a caerle sobre los hombros. Luego suspiró, y al hacerlo, pareció liberar años de contención. Lo intenté, Esteban, susurró, con voz quebrada. Intenté decírtelo. Te escribí cada día durante semanas. Llamé. Esperé. Pero cuando entendí que tu madre había bloqueado todo acceso a ti, comprendí que no tenía salida. No podía enfrentarla sola. Me fui porque pensé que al menos tú podrías tener el futuro que soñabas. Porque no quise ser la razón por la que tu madre te hiciera daño. Él la miraba como si viera un fantasma. Un fantasma con cuerpo, con voz, con lágrimas contenidas. ¿Y ahora?, preguntó, dando un paso hacia ella. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué aceptaste este trabajo sabiendo que era en mi casa? Clara levantó la cabeza lentamente, y por primera vez en todos esos años, sus ojos se llenaron de una fuerza que él no recordaba haber visto antes. Ya no era solo una mujer herida.
Era una mujer decidida. Porque lo merezco, dijo, sin temblar. Porque durante 11 años he cargado con el dolor, con la rabia, con la pérdida. Y ya no tengo miedo. Este bebé no es un accidente. Es el hijo de un hombre que me respetó, que me cuidó, que me escuchó. Un hombre que me enseñó que aún podía confiar en alguien después de haber sido destruida. Esteban sintió un golpe seco en el pecho. Las palabras este bebé y otro hombre lo atravesaron como un cuchillo invisible. Cerró los ojos un segundo, como si intentara prepararse para lo que ya era inevitable. Entonces, ¿no es mío? Clara negó suavemente con la cabeza, pero su mirada no se apartó de la suya. No, no es tuyo. Pero eso no significa que no estés involucrado. Él frunció el ceño, confundido. Dio un paso más. Clara también. ¿A qué te refieres? Estoy aquí porque necesito algo, dijo ella, y su voz era firme como nunca antes. Estoy aquí porque quiero abrir la fundación que tú y yo soñamos hace más de una década. Aquella que mencionábamos entre risas, cuando pensábamos que podíamos cambiar el mundo desde una librería y una pequeña aula. La vida me ha enseñado que ese sueño no murió. Solo estuvo dormido. Y tú, con todo lo que has construido, con todo lo que tienes, eres la única persona que puede ayudarme a levantarlo. Esteban la miró sin saber si llorar, gritar o abrazarla. Porque en medio de todo ese dolor, había algo profundamente admirable en esa mujer que, después de haberlo perdido todo, había vuelto no a pedir venganza, sino a construir algo nuevo. No vine por ti, Esteban. Pero tampoco vine a ignorarte. Vine porque ya no quiero tener miedo. Vine porque esta vez no pienso desaparecer. Esteban la observaba en silencio. Algo dentro de él, algo dormido durante demasiado tiempo, comenzaba a despertarse. Pero mientras el pasado se reescribía frente a sus ojos, una sombra más oscura se avecinaba. Porque su madre ya sabía que Clara había vuelto. Y esta vez no iba a quedarse de brazos cruzados. Esteban no había salido de casa desde que Clara le confesó la verdad y sus motivos. Tampoco le había dado una respuesta. La propuesta de ella, resucitar el sueño de juventud, construir una fundación para ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad, resonaba como una campana en su mente. No por lo que significaba ahora, sino por todo lo que evocaba de aquel pasado en el que todavía creía en ideales, en causas, en amor. Pero el presente era más complejo, más sucio, más oscuro. Y en el centro de esa oscuridad, como una reina en su trono de mármol y secretos, estaba ella, Isabel de la Vega, su madre. Una mujer cuya voz podía congelar una sala entera, cuya sonrisa significaba peligro, y cuyos silencios eran siempre mucho más aterradores que sus palabras. Desde joven, Isabel había aprendido que el poder no se muestra, se ejerce. Y durante décadas lo había hecho sin temblar, sin dudar, sin permitir fisuras. Controlaba el legado familiar con puño de hierro, y había diseñado con precisión quirúrgica cada paso en la vida de su único hijo. Cuando Esteban la llamó esa tarde, lo hizo sin pensarlo demasiado. Sabía que ella ya estaría enterada. Sabía que los muros de su imperio estaban llenos de ojos, de lealtades compradas, de empleados con oídos afilados y lenguas obedientes. Pero lo que no imaginaba era lo rápido que su madre aparecería en su casa. No pasaron ni 3 horas desde la llamada cuando una limusina negra se detuvo frente a la verja. De ella descendió Isabel, impecable, con un abrigo largo de lana gris, guantes de cuero, y unas gafas oscuras que, aunque innecesarias bajo el cielo nublado, servían como armadura emocional. Entró sin saludar al personal, sin observar la decoración, sin ofrecer su rostro para un beso. Esteban la esperaba en el salón, de pie, con las manos en los bolsillos, en el mismo lugar donde había enfrentado a Clara 24 horas antes. Así que ha vuelto, fue lo primero que dijo Isabel, retirándose lentamente los guantes. No pensé que tuviera el valor. ¿Valor? Replicó Esteban, con una ironía amarga. Lo que no tuvo fue elección. Tú te encargaste de eso.
Isabel lo miró por encima de sus gafas, como si ese comentario le resultara inconveniente pero no sorprendente. Caminó lentamente hacia el centro de la sala, observando con desprecio una figura de arte africano en una mesa auxiliar, como si no mereciera estar ahí. Rosa no sabe guardar secretos, dijo en voz baja. Siempre supe que algún día me traicionaría. La compasión es una debilidad que se paga caro. Esteban sintió que algo dentro de él se resquebrajaba. Durante años había admirado, temido y hasta defendido a su madre ante el mundo, justificando sus métodos como parte del peso de liderar una familia poderosa. Pero en ese instante, esa justificación ya no podía sostenerse. Tú la obligaste a irse, dijo, con la voz contenida, pero firme. Ella estaba embarazada, mamá, de mí. Y tú lo sabías. Isabel no se inmutó. Se sentó con elegancia en el borde del sofá, cruzó las piernas y se quitó lentamente las gafas. Sus ojos, grises como el cielo de ese día, se clavaron en los suyos con una frialdad quirúrgica. Y precisamente por eso hice lo que hice, respondió. Porque ese hijo hubiera arruinado tu vida. Te hubiera atado a una mujer sin futuro, sin apellido, sin nada que aportar a tu legado. No lo hice por crueldad, Esteban. Lo hice por ti. No. Estalló él, dando un paso hacia ella, por primera vez sin miedo. Lo hiciste por ti. Porque no soportabas la idea de que eligiera algo que no pudieras controlar. Porque Clara representaba todo lo que tú no eras, libre, valiente, humana. Y eso te daba miedo. Isabel lo miró en silencio. Su rostro no mostraba enfado, sino una mezcla de decepción y cálculo. Había perdido el control sobre su hijo, y lo sabía. ¿Y ahora qué? Preguntó, con un tono apenas sarcástico. ¿Vas a volver con ella? ¿Vas a criar al hijo de otro hombre? ¿Vas a tirar por la borda todo lo que construimos por una fantasía de redención? Esteban respiró hondo. Se sentía agotado, herido, pero también más claro que nunca. No se trata de redención, mamá. Se trata de verdad. Y por primera vez en mi vida, voy a hacer algo sin pedirte permiso. En ese momento, la puerta del salón se abrió. Clara estaba ahí, de pie, con una carpeta entre las manos. Había escuchado todo. Su rostro no mostraba miedo ni resentimiento. Solo una tranquila determinación. Sé que no soy bienvenida, dijo, dirigiéndose a Isabel con una serenidad que descolocó a la mujer. Pero no vine a pedir limosnas. Vine a cerrar lo que una vez me arrebataron. Y si eso molesta, es porque quizás nunca debió estar bajo tu control. Isabel se levantó con lentitud. Se acercó a Clara y la observó con detenimiento, como si la midiera, como si buscara un punto débil que ya no estaba ahí. Y por primera vez, en ese breve cruce de miradas, Clara no bajó la cabeza. Se sostuvo firme, como una raíz que no puede arrancarse. Isabel se giró sin decir más y caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, lanzó una frase con voz baja, casi como un susurro venenoso. Recuerda esto, Esteban, no todos los imperios sobreviven a las emociones. Y luego desapareció por la puerta, arrastrando consigo el eco de un mundo que comenzaba a derrumbarse. Mientras el sonido de la limusina alejándose se perdía en la distancia, Esteban volvió la mirada hacia Clara. Y supo que estaba ante la encrucijada más importante de su vida. Seguir caminando por el sendero seguro y vacío de siempre. O saltar al abismo de lo incierto, donde lo esperaba algo mucho más real, una vida que no controlaba, pero que finalmente podía elegir. Esteban no volvió a hablar con su madre desde aquel enfrentamiento. No porque no tuviera más cosas que decirle, sino porque ya no era necesario. Algo dentro de él se había quebrado, sí, pero también se había reconstruido desde un lugar que no conocía, más auténtico, más humano. Durante años vivió como una extensión de su apellido, como un engranaje más del imperio familiar, repitiendo fórmulas, obedeciendo sin saber que obedecía. Ahora, por fin, había tomado una decisión que no tenía sello ni firma ajena. Esa noche,
La mansión estaba en penumbra. Solo la luz de la cocina iluminaba la parte trasera de la casa. Clara preparaba té. Movía las manos con la misma calma que la caracterizaba, pero en su rostro se notaba algo distinto. Una serenidad ganada a pulso. No había temor, ni duda, ni rencor. Solo presencia. Había aceptado todo lo que le había pasado, sin negar el dolor, pero sin permitir que la definiera. Esteban se acercó en silencio. La observó un instante desde el marco de la puerta, intentando memorizar cada detalle, el leve arqueo de sus cejas, la forma en que sostenía la taza con ambas manos, la silueta de su vientre proyectando una sombra redonda sobre la encimera. Cuando ella lo notó, no se sobresaltó. Le ofreció una taza sin decir palabra. Él la aceptó. El calor del té entre sus manos lo ancló de nuevo a la realidad. Se sentaron frente a frente, y por unos segundos, el mundo fue solo el vapor del té flotando entre ellos, la madera vieja crujiendo bajo sus pies y el eco de una pregunta que llevaba demasiado tiempo sin respuesta. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó ella, finalmente. Esteban levantó la mirada. La suya estaba cargada de algo nuevo. No era arrogancia, ni dolor, ni rabia. Era vulnerabilidad. Una vulnerabilidad limpia, sin dramatismos. La de alguien que ha perdido casi todo lo que creía tener y ha descubierto que lo que queda es lo único verdadero. «Voy a ayudarte», dijo, despacio, como si cada palabra tuviera un peso sagrado. «No porque te deba algo, no porque quiera redimirme, sino porque ese proyecto, esa fundación, fue lo único que soñamos sin miedo. Y me he pasado demasiado tiempo viviendo con miedo. Miedo a decepcionar a mi madre. Miedo a fallar. Miedo a hacer otra cosa que lo que se esperaba de mí. Ya no más». Clara lo miró con una expresión que no era exactamente de alegría. Era algo más profundo, más íntimo. Como si entendiera que no hablaba solo de la fundación. Que en realidad, él estaba diciéndose esas palabras a sí mismo por primera vez. «¿Y qué esperas de mí?», preguntó entonces, sin tono de desafío, sino de claridad. Ella también quería saber a qué estaba dispuesta. Porque después de todo, había aprendido a no regalar su corazón como si fuera algo desechable. Esteban tardó en responder. Se levantó, caminó hasta la ventana, y observó el jardín cubierto por la neblina suave que comenzaba a disiparse con el paso de las horas. Afuera, el mundo seguía su curso. Los coches pasaban, las luces de otras casas se encendían, la vida continuaba. «Nada», respondió al fin. «No espero nada. Solo quiero que esta vez podamos empezar desde un lugar en el que no haya mentiras, en el que no haya deudas ni culpas. Solo verdad. Y si eso significa simplemente construir ese proyecto juntos, aunque nunca volvamos a estar como antes, lo acepto. Porque al menos esta vez será real». Clara se levantó también. Caminó hacia él, con las manos sobre su vientre, como si su cuerpo estuviera protegiendo algo más que una vida en formación. Cuando estuvo frente a él, levantó la mano y le tocó el rostro con la yema de los dedos, como quien acaricia una fotografía antigua. «Siempre fuiste real para mí», susurró. «Incluso cuando me obligaron a borrarte. Pero ahora soy yo quien elige si vuelves a estar en mi historia. Y sí, quiero que estés. Pero quiero que seas tú. No el hijo de Isabel. No el empresario que firma cheques. Quiero al hombre que se tomaba un café conmigo sentados en el suelo, leyendo a Benedetti en voz alta». Él sonrió. No era una sonrisa perfecta. Tenía melancolía, tenía cansancio, pero también tenía paz. «Entonces empecemos ahí», dijo. Esa noche no durmieron juntos. No hubo besos apasionados ni promesas de amor eterno. Solo una conversación que se extendió hasta el amanecer, en la que hablaron como dos adultos que se han perdido y vuelto a encontrar no para repetir el pasado, sino para reconstruirse desde los escombros. Hablaron del proyecto, de cómo abrirían la fundación en el centro de la ciudad, de a quienes ayudarían, de cómo utilizarían su nombre no para exhibirse,
sino para abrir puertas que otros no podían cruzar. Hablaron del futuro, del hijo de Clara, de su historia, de sus miedos, de cómo Esteban no sería un reemplazo de nadie, pero sí un pilar si ella se lo permitía. Y cuando el sol empezó a filtrarse por las ventanas de la cocina, iluminando sus rostros con una luz suave, cálida y temblorosa, como la esperanza misma, Esteban cerró los ojos un instante y comprendió algo que nunca antes había entendido. La libertad no era huir del pasado. Era poder mirarlo de frente, sin miedo, y elegir algo distinto. Algo mejor. Algo verdadero. El día de la inauguración de la fundación fue soleado. Un salón modesto, lleno de mujeres, madres solteras, jóvenes sin hogar, ancianas olvidadas por el sistema. En el centro, Clara hablaba con voz clara y emocionada. A su lado, Esteban la observaba en silencio, sin necesidad de figurar. Y por primera vez, no sintió que debía demostrar nada a nadie. Solo estar allí, presente. No como millonario, no como el hombre traicionado, sino como alguien que, finalmente, había aprendido a amar sin condiciones, sin miedo, sin control. Si esta historia despertó algo en ti, déjanos tu like. Escribe en los comentarios la palabra reencuentro para saber que acompañaste esta historia hasta el final. Compártela con alguien que todavía cree en las segundas oportunidades y los nuevos comienzos. Y suscríbete al canal para seguir descubriendo historias que tocan el alma y nos recuerdan lo que realmente importa.